para ellos, ¿no? Más cuando están jóvenes, ¿no? Pero es una bendición su misericordia que Dios nos da cada día, que nos levanta, respiramos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar entonces con miembro superior. Evidentemente el miembro superior pues tiene muchísimas funciones, ¿no? Escribir, mover, agarrar. ¿Cuántas funciones tiene? Abrazar, bueno, tantas funciones que tiene el miembro superior. Y pues evidentemente es práctica, va a ser las estructuras van a ser prácticamente musculares, óseas, ya no va a haber vísceras como en el cuello, ¿verdad? Vamos a encontrar nervios, vayanas que van a nutrir, de cómo se van a mover, eso es lo que vamos a aprender. ¿Quién lo va a mover? ¿Quién lo va a inervar? Eso son las cosas importantes. Y entonces tenemos que empezar con la clavícula, el primer hueso. Pero la clavícula, ¿qué función tiene la clavícula? Porque si no tuviéramos clavícula, ¿qué pasaría? ¿Se han pensado pensando? ¿Por qué Dios puso la clavícula? Inserción de los músculos. Fíjate bien lo que te pregunté. ¿Qué función tiene la clavícula? Protección. Estabilidad. Protección. Imagínense si no tenemos clavícula y el húmero estuviera pegado aquí. ¿Será que moveríamos el brazo como nos movemos? ¿Se dan cuenta que no? La clavícula es un punto de fijación que permite que el miembro superior se separe del tórax y que pueda y que junto con la escápula lo mueva, ¿verdad? Porque la escápula también se mueve. Muy bien, esa es una de las funciones más importantes de la clavícula. Vamos a conocerla rápidamente, ya la conocen. ¿Es un hueso de qué tipo? Plano. Es un hueso que rápido. ¿Qué es hueso qué? ¿Qué hueso es? ¿Hueso qué? Largo, un hueso largo. Tiene su epífisis, tiene su diáfisis, tiene su cuerpo, ¿sí? Y aparte, la característica de este hueso es que no tiene médula ósea, o sea, no tiene conducto óseo, ¿sí? No tiene médula, tiene solamente cuerpo esponjoso y cuerpo, más bien, tejido esponjoso y tejido compacto. No tiene un canal medular que tenga médula, es la característica que tiene. Es un hueso subcutáneo, si nosotros lo tocamos, ¿verdad? Subcutáneo. Tiene una cara anterior, que es esta, con su borde superior y su borde inferior, una cara anterior y una cara posterior. Si usted siempre la clavícula la vamos a dividir en tres partes: en tercio medial, tercio medio y tercio distal o lateral. Tres componentes, ¿verdad? Okay. Vean ustedes que los primeros dos componentes de la clavícula, el medio y el medial, son convexos, si ustedes se lo tocan, convexo. Y la parte distal va a ser ¿qué? Cóncavo y plana y cóncavo. ¿Ven? Es la parte proximal, la epífisis proximal se va a articular con quién? Con el manubrio del esternón. ¿Qué articulación va a ser? Una articulación externo-clavicular. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial, en silla de montar. La parte distal se va a articular con quién? Con el acromion, ¿sí? De la escápula que vamos a conocer. Por eso aquí tiene la carilla acromial. Y ese hueso llega a ser plano de esta parte. Por eso la articulación sinovial, ¿de qué tipo? Plana, y era más vulnerable a los golpes. De los que juegan fútbol americano, que están empujando, ese es muy fácil de usarse, ¿verdad? De romperse los ligamentos que la unen a la escápula y de luxarse. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en su cuerpo, en su cara anterior, ¿sí? ¿Ok? Que es esta. Bueno, aquí es su cara superior, pero esta más en el borde. ¿Ok? Esta prácticamente es lisa, ¿verdad? Porque es subcutánea. Pero la cara posterior, vean ustedes que tiene unas formaciones aquí muy interesantes. Una formación para el ligamento costo, la figura que lo une a la primera costilla.
¿verdad? Una fosita o un surco para el músculo subclavio. Este músculo subclavio es muy interesante porque es el músculo que lo va a unir a la primera costilla también. Y este músculo también protege a la costilla. Es muy vulnerable la costilla, la clavícula de los golpes. ¿Cuál es el que más se fractura? La clavícula. Y entonces, ¿en qué parte se fractura? Entre el tercio medio y el lateral, es el más vulnerable. Y entonces, este músculo lo mantiene. Imagínense si no tuviera ese músculo, ¿qué pasaría? Se va hacia abajo la clavícula. Imagínense si tuviera ese músculo, por eso Dios hace las cosas. Justamente por debajo está pasando la vena subclavia. Si eso se desplazaría, ese hueso hacia atrás, rompe la subclavia, la vena. Imagínense, sería una catástrofe. En cambio, ese músculo no le permite que se desplace. ¿Se dan cuenta? Y cuando se parte es una patología, se llama tecla de pie. No te escuché bien, otra vez. Articula bien las palabras. Que cuando se llega a fisurar, se produce la patología que es la tecla de pie. No, fue la pregunta que me hiciste. No, cuando se produce una fractura, ¿qué pasa con el? Si estamos así, se produce una fractura, ¿qué va a pasar? Sí. Se mete el hombro. Cuando hay el signo de la tecla es la luxación acromioclavícula. ¿Okay? Cuando se levanta y llega, ¡ay, me duele! Es el signo de la tecla, ¿verdad? Esa es una luxación acromioclavícula. ¿Okay? Es el signo de la tecla. Va a haber deformidad cuando se va a meter el hombro, ¿sí? Porque recuerden que el hombro lo separa. Muy bien. Y aquí tenemos estas líneas que ven aquí, los tubérculos. Esos son los ligamentos que van a mantener a esta articulación en su sitio, ¿verdad? Se llama ligamento trapezoide y ligamento conoide. Lo vamos a ver más adelante. Por eso tiene esas formaciones la clavícula. ¿Okay? También está relacionado, como ustedes pueden ver aquí, con los ¿cómo se llama? Con músculos, ¿verdad? Músculos. Ya no sé, aquí está el músculo trapecio, el trapezoide de acá, y se inserta en la parte superior de la clavícula, ¿verdad? Músculo deltoides, viene el deltoides aquí, y aquí está insertado en la clavícula, ¿verdad? En la clavícula, ¿verdad? El pectoral mayor también, aquí está el pectoral mayor, se inserta, se origina en la clavícula, y el esternocleidomastoideo que ya conocían. Luego se llama ¿cómo se llama el esternocleido? Esternocleido de clavícula mastoideo, porque se inserta también en la clavícula. Y aquí tenemos el músculo subclavio que les estaba diciendo, y este músculo, ¿verdad? Estos ligamentos que son los costoclaviculares y el ligamento trapezoide. Y aquí los vamos a mirar. Aquí está la articulación, ¿verdad? Esa articulación, ¿cómo se llama? Esternoclavicular, no se te lo olvide. Este ligamento es el ligamento costoclavicular y aquí está el músculo subclavio. No se les olvide este músculo subclavio por la importancia que tiene en una fractura de la clavícula. ¿Okay? Y entonces ya nos vemos, ya llegamos ahora a lo que es la escápula. La escápula, ¿qué tipo de hueso es? Plano, es un hueso plano de lobeo. ¿Okay? Es un hueso plano triangular, su forma triangular, está justamente en la parte posterior del tórax, justamente a nivel de la 2 a la séptima costilla, ¿sí? De la 2 a la séptima costilla, ahí está. ¿Okay? Y justamente el borde medial está separado de las apófisis espinosas, de estas apófisis espinosas, más o menos unos 5 centímetros. Si uno mide de la apófisis espinosa 5 centímetros, me voy a encontrar el borde medial. Así que la escápula tiene una parte posterior, una cara anterior y una cara, pues esta es la cara anterior, y en la cara anterior vamos a tener en su cuerpo, que es esta parte, se llama la fosa subescapular. Ahí va a estar el músculo. Yo una vez voy a ir diciendo los músculos para que se vayan relacionando con ellos. Me encantaría que los que nomás están escuchando escribieran, aunque escuchen, aunque los enleen. ¿Por qué? Porque mentalmente, neurológicamente ayuda más. ¿Ok? Escribir.
escribir, escuchar. ¿Sí me explico? Escribir, escuchar. Porque si no, la mente se les va a ir. Lo único que los mantiene atentos es una tele o un celular. Esto no los mantiene atentos. ¿Se dan cuenta? Porque esto no es luz, sonido y movimiento. Mi sonido es mi voz horrible que tengo y no hay movimiento ni luz para que los atraiga. Por eso es importante que uno escriba. No es que se los estoy, es así. Porque los celulares nos gustan luz, sonido y movimiento y nos atraen. Ahí está, ¿verdad? Pero esto pues no tiene movimiento. ¿De dónde va a tener más que la porquería esta que lo está haciendo así? Entonces no atrae, ¿verdad? No tiene entonces, bueno, ya les dije por qué es importante que cuando uno está estudiando hay que escribir. ¿Ok? No nomás miren, escriban. Y aunque sean puros garabatos, no importa, pero eso les enseña. ¿Ok? Bueno. Entonces la escápula es un hueso que dije, plano, ¿verdad? Tiene dos caras, una cara posterior y una cara anterior. En la cara anterior, o sea, este es el cuerpo, evidentemente. Bueno, vamos a terminar. Tiene un borde superior, tiene un borde lateral, es el más grueso de todos, y tiene un borde delgado medio. Tiene un ángulo superior, tiene un ángulo lateral y un ángulo inferior. ¿Ok? Esas son las formaciones que tiene ¿quién? La escápula. Ok, ahora, ¿qué formación? ¿Por qué es importante esto? Muy bien. Porque en esta fosa, en el cuerpo anterior, va a tener la fosa subescapular. Ahí va a estar un músculo muy importante, ese músculo subescapular. Ese músculo se va a insertar en el trocánter, en el trocánter menor, o en el tubérculo menor, también se llama tubérculo menor. Es el único que se va a insertar en el tubérculo menor. ¿Qué función va a tener este? ¿Se acuerdan del manguito rotador? Este va a rotar internamente. Vamos a ir diciendo ya las funciones. Va a rotar internamente. Es el rotador interno del hombro. Entonces va de aquí y se inserta en el trocante, en el tubérculo menor del húmero. ¿Okay? Después, fíjense bien, en el ángulo medial de la escápula, en esta parte del ángulo medial, se va a originar el músculo serrato anterior. ¿Okay? Serrato anterior, y ese se va a insertar en los bordes laterales anteriores de la segunda hasta la séptima costilla. ¿Okay? Esos que se les ven a la gente que hace ejercicio, esos son. ¿En qué bordes? Serrato Anterior. el serrato anterior, bordes laterales y anteriores de las costillas, segunda a la séptima. Ese serrato anterior va a ser inervado de una vez por un nervio que se llama nervio torácico largo. ¿Qué hace ese serrato anterior? ¿Qué función tiene? Cuando uno está empujando, ¿qué pasaría si yo tuviera el serrato anterior? Se eleva la escápula, ¿verdad? Entonces el serrato anterior al contraerse pega la escápula al tórax. Porque si se elevara, eso es un signo. ¿Signo de qué? ¿Cómo se eleva? Escápula alada, así se llama, escápula alada, ¿verdad? Es un debilidad de quién? Del serrato Del anterior. serrato anterior, o una denervación por lesión de qué nervio? Torácico. Entonces son preguntas de examen que les estoy diciendo. ¿Ok? Por eso quiero que los escriban. Ok, después fíjense bien, en el ángulo superior se va a insertar otro músculo que viene de la parte superior de las apófisis transversas de los cervicales, que es el dorsal de la escápula. ¿El que está en la superior? En el músculo, en el ángulo superior del sí, en este se va a formar el músculo dorsal de la escápula. Sí, es dorsal de la escápula, se nos fue el rollo. Dorsal de la escápula.
más bien no es dorsal, perdón, elevador de la escápula. Es el que va a elevar la escápula, ¿verdad? La parte medial, elevador de la escápula. Elevador de la escápula. Muy bien. Después tenemos aquí una escotadura. ¿Sí la ven esta escotadura? Véanla. ¿Sí? Va a tener aquí un pequeño ligamento y va a formar aquí un orificio. Se llama orificio supraescapular. Por ahí va a pasar el nervio supraescapular. Ok, por ahí va a pasar el nervio supraescapular. Ahorita vamos a decir para qué sirve este nervio. Después, antes de terminarse el borde superior, se va a formar una especie de dedo doblado así, pero hacia la parte anterior. Eso se va a llamar apófisis coracoides. Está por debajo de la clavícula. Si nosotros lo tocamos, puede ser que toquemos el apófisis coracoides. Está un poco delgado, ¿verdad? Apófisis coracoides. Apófisis coracoides. Por debajo de la escápula. Dentro de la clavícula. Allí se van a insertar tres músculos muy importantes. Tres músculos: pectoral menor, coracobraquial y la porción corta del bíceps. Ya estamos hablando de cosas, ¿verdad? ¿Qué dije? Pectoral menor, coracobraquial y porción corta del bíceps. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos. ¿Okay? Y entonces en el ángulo lateral tenemos a esta que va a ser la fosa o la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es una quinta parte de una cabeza. Imagínense, sí, que es bien pequeñita. Ahí se va a articular lo que es la cabeza del húmero, ¿verdad? La cabeza del húmero. Aquí está la cabeza del húmero y se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación glenohumeral, que es una articulación sinovial y esférica, ¿verdad? Articulación sinovial y esférica. Por arriba va a tener un tubérculo que se llama tubérculo supraglenoideo, y allí se va a originar el tendón largo del bíceps. El tendón largo del bíceps que se va a pasar por este surco que se llama surco intertubercular, el tendón. Se va a unir después con la porción corta y van a formar así el bíceps. Y ese bíceps va a pasar, ese que tenemos aquí, lo conocemos, es muy fácil. Ese bíceps va a llegar y se va a articular, se va a insertar en la tuberosidad del radio. Ahí va a terminar el bíceps. En la tuberosidad del radio. Muy bien, de una vez podemos hablar del bíceps, que es parte del compartimento anterior del brazo, ¿sí? ¿De dónde se origina la porción corta? Apófisis coracoides. ¿De dónde la porción larga? Del tubérculo supraglenoideo, y va a pasar por el surco intertubercular. Se van a unir las dos cabezas y se van a insertar ¿dónde? En el tuberosidad del radio. ¿Y qué función va a tener el bíceps? Flexión de la articulación del codo, pero en una posición, fíjense bien, si ustedes flexionan así, flexionen en pronación, vean cómo está el bíceps. No tiene, ¿verdad? Pero hagan la flexión en supinación ahora. ¿Tiene tensión? Entonces, ¿qué hace? Hace la flexión en qué? En supinación. Flexión en supinación. Muy bien. Después tenemos el borde lateral. Aquí está el borde lateral. ¿Sí? El borde lateral de la escápula, y aquí se van a originar los músculos redondos, redondo menor arriba y redondo mayor abajo. Estos músculos van a ayudar a que aducción del miembro superior, aducción del miembro superior. ¿Okay? Aquí están los músculos, entonces vamos a verlos. El serrato anterior ya lo dijimos, se fue en borde medial. El elevador de la escápula, la parte
en la parte superior. ¿Cómo se llama? ¿Músculo qué? Subescapular. Estos, ¿se acuerdan? Pectoral menor. ¿Qué más? Coracobraquial, porción corta del bíceps, ¿sí lo vieron? ¿Ok? Y entonces aquí tenemos a las inserciones. Bueno, el pectoral mayor, estamos a ver la región pectoral. ¿Okay? Vean ustedes que hay muchos músculos que se insertan. Ya vimos el supraespinoso que inserta en el tubérculo mayor. Ahora, vamos a ver la parte posterior de la escápula. Vean ustedes que la parte posterior de la escápula tiene una prominencia muy grande. Tóquensela, se toca. Eso se llama la espina. ¿Ven ustedes? Siguen la espina y se van a ir a la parte lateral y va a tener lo que se llama lo que es el acromion, ¿verdad? ¿Sí? Ok, esa espina muy prominente, ¿verdad? Se siente bastante, más cuando está muy flaco, ¿sí? Va a ser dos fosas en la parte posterior, una fosa supraespinosa, ¿sí la miran aquí? Y una fosa que infraespinosa. Así se van a llamar los músculos que van a estar ahí. Músculos que supraespinoso y músculos infraespinosos. Esos dos músculos se van a insertar en el tubérculo mayor. ¿Ok? Ese es el tubérculo mayor, vean ustedes aquí, en el tubérculo mayor del húmero. ¿Verdad? Que junto con el redondo menor van a formar lo que es los rotadores externos. ¿Ok? Van a rotar externamente al hombro, ¿sí? Y uno va a rotar en forma interna. ¿Quién era? Subescapular. Entonces ya tenemos ahora sí lo que se llama que manguito rotador. ¿Sí me explico? Manguito rotador, ahí están los manguitos rotadores. ¿Sí entendieron eso? ¿Ok? El subescapular es el rotador interno. Entonces aquí los pueden ver otra vez, supraespinoso, infraespinoso, y ahora de la parte posterior del ángulo del borde medial se van a formarse los romboides menor, romboides mayor. Esos van a rotar la escápula a la parte medial, ¿verdad? Romboides mayor y romboides menor. Y acá tenemos a los músculos, ¿sí? A los músculos que son el redondo menor y el redondo mayor, que es lo que les estaba diciendo. Ahora, en la parte posterior de la fosa glenoidea, esa es la fosa glenoidea, en la parte inferior se va a formar un músculo que es la porción larga del tríceps. De una vez, el tríceps es va a tener tres cabezas, ahí se llama la porción larga del tríceps. Es el único músculo que está en el compartimento posterior. No hay otro músculo, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el tríceps? Extensión del codo, ¿verdad? Extensión del codo. Y claro, ¿cómo se llama? Se va a unir la cabeza del tríceps, la cabeza larga con la cabeza medial y la cabeza lateral del tríceps. Aquí está la medial y la lateral, para unirse a ¿dónde se van a insertar? En el olecranon, ¿sí? En el olecranon del cúbito, en el olecranon del cúbito, para formar la extensión. De una vez, ahorita vamos a hablar del plexo braquial, pero de una vez para que aprendamos y para que se quede aquí de toda la vida, todos los músculos que van a ser extensores y supinadores, todos, fíjense, todo lo que estoy diciendo aquí, van a ser llevados por el nervio más grueso del salud, el nervio más grueso del plexo braquial. ¿Qué va a ser? ¿Qué nervio es el más grueso del plexo braquial? ¿Alguien sabe el nervio más grueso del plexo braquial? Nadie, les pasó de noche. ¿Cuál es el nervio más grueso del plexo braquial? Y recorre todo esto. Y nervio compartimento posterior. Nervio radial. El nervio radial es el nervio más grueso. ¿Sí lo escucharon el año pasado o no? No importa. Vaya a estar repitiendo la clase, ¿verdad? Para eso la pagaron otra vez. Para volver a repetir.
Entonces, nervio radial no se debe olvidar nunca, porque si yo les digo el extensor corto del dedo gordo, ¿qué van a decir? ¿Qué nervio es? Radial, no puede decir extensor y es radial, no tienen que estar pensando en otra cosa. No, aquí será, no, ya extensores. Todo lo que sea extensor y supinador va a ser ¿qué? Radial, se acabó, no, ya no es pierde, ¿verdad? Todo lo que extienda. Sí, extensor de los dedos, radial, extensor del carpo, radial, extensor de todo es radial. ¿Se dan cuenta? En cambio, los músculos que están en el compuesto, ahorita vamos a llegar. Entonces, ya dijimos, ¿qué músculo es el que está en el compartimento posterior? Tríceps. No hay otro. No hay, y uno que se llama anconio, pero es bien pequeñito, ¿verdad? Anconio. ¿Okay? Entonces, ahora sí vamos a conocer al, ¿cómo se llama? Al húmero. Y los músculos que se van a relacionar con él. Vean el húmero, entonces, ¿el húmero qué tipo de hueso es? Largo. Sus epífisis y sus diáfisis. Tiene una forma más o menos circular, pero eso no significa nada. Lo que vamos a ver es características. Tiene una cabeza, que es la que se va a articular con la cavidad glenoidea que ya vimos. Tiene un cuello anatómico que es justamente donde se termina esa cabeza, cuello anatómico. Y entonces en su epífisis va a tener dos tubérculos, ya los conocían ustedes, tubérculo mayor y tubérculo menor. Ya saben ustedes qué se inserta ahí, ya se los dije, no se los voy a repetir. Y entre esos dos vamos a tener un surco, ¿sí lo ven aquí en la pared anterior? Se llama surco intertubercular, antes le llamamos corredera bicipital, porque por ahí que iba ahí. ¿Qué va por ese surco? Lo acabo de decir. ¿De qué músculo? Del bíceps. Del bíceps. ¿Qué no se lo acabo de decir? El tendón largo del bíceps por ahí va pasando. El tendón largo del bíceps. ¿Okay? Ahí está ese surco. Después, vean ustedes que se va ensanchando la parte distal, ¿sí? Para formar las crestas supracondilias y va a terminar en la parte. En la epífisis distal, vamos a ver la formación de la epífisis distal. Aquí tenemos dos formaciones que las sentimos, que se llaman los epicóndilos, ¿verdad? Epicóndilo medial y epicóndilo lateral. ¿Okay? Tenemos, ya vimos los epicóndilos, tenemos la fosa radial, ¿sí? La fosa radial y la fosa coronoidea. ¿Para qué? Para formaciones de la cabeza del radio, la fosa radial, y para lo que es el apoyo coronoides del cúbito. ¿Okay? Y entonces tenemos el capítulo o el cóndilo, que es para que se articule en la cabeza del radio, y tenemos la tróclea, que es lo que se va a articular, lo que es la parte del cúbito, para formar la articulación que cúbito humeral, ¿verdad? Cúbito humeral. Y entonces ahora ya podemos hablar acerca de los músculos anteriores del brazo. ¿Okay? ¿Qué van a hacer los músculos anteriores del brazo? Flexionar, ¿verdad? Tenemos tres músculos. Fijemos uno que se llama coracobraquial, que va a ir a la parte medial. Aquí está el músculo, viene del apoyo coracoides a la parte medial del húmero. Y ese lo que va a hacer es que aductor. ¿Okay? Después tenemos un gran músculo muy importante que se llama músculo braquial, que se forma en el tercio medio aquí está, en el tercio medio del brazo, y se va a insertar en el apófisis coronoides del cúbito. Aquí está, apófisis coronoides del cúbito. Ese músculo es también que flexor, músculo flexor, pero ¿en qué? En pronación. Cuando ustedes hacen este ejercicio,
están moviendo ¿cuál? Músculo braquial. En cambio, cuando hacen esto es el músculo bíceps. ¿Okay? ¿Ven la diferencia? Los dos van a estar generados por el mismo músculo, el mismo nervio. ¿Sí? Se llama músculo cutáneo nervio. El compartimento anterior va a estar generado por el nervio músculo cutáneo. O sea, ya vamos a ver el plexo braquial, ya se lo voy a presentar. Pero para que ustedes ya estén relacionando los nervios. ¿Nervio qué? Músculo cutáneo. Y entonces miramos de una vez vamos a mirar ¿cómo se llama? Al húmero en su compartimento posterior. Aquí tiene dos formaciones muy importantes. Bueno, no les dije, ¿verdad? O sí les dije. Cuello anatómico, cuello quirúrgico, ¿sí les dije? Sí, pero el quirúrgico. El cuello quirúrgico, que es donde más se fractura, por eso se llama cuello quirúrgico. El cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Y justamente al cuello quirúrgico le está dando vueltas unas arterias que se llaman circunflejas humerales. Y un nervio que antes le llamamos circunflejo, que se llama nervio axilar. Significa que si yo tengo una lesión del cuello quirúrgico, puedo lesionar que el nervio axilar y voy a tener alteraciones que tengan que ver con la inervación del nervio axilar. ¿Okay? También tenemos en la parte posterior una tuberosidad que se llama tuberosidad deltoidea. El deltoides, fíjense aquí les voy a decir, fíjense el deltoides de dónde se origina. Todo lo que es que el borde inferior de la espina, ven ustedes, aquí está la espina, apus coracoides y parte anterior de parte lateral de la clavícula. Y todas sus fibras van a unirse en una tuberosidad que se llama tuberosidad deltoidea del húmero. ¿Qué función va a tener? ¿Qué función va a tener? ¿Alguien sabe? Abducción. Bien, abducción del hombro. Pero hasta los 90 grados nomás. De aquí para allá, ¿quién va a seguir? El supraespinoso. El supraespinoso también tiene la función de abducción. ¿Okay? Es el que inicia, es decir, estamos así. Entonces, ¿quién inicia la abducción? A los 15 grados, supraespinoso. Después, ¿quién sigue? Deltoides. Y después, ¿quién sigue? Supraespinoso. El deltoides es inervado por el nervio axilar. ¿Okay? Deltoides inervado por el nervio axilar. Muy bien. No se les olvide que entonces el tríceps, vean, ahora sí. Y otra cosa también, nos quedamos en el cuello quirúrgico. Ahora, en la parte posterior también tiene algo muy importante, ¿cómo se llama? El húmero, que es un surco. Aquí está ese surco, ¿sí lo miran? Ese surco es el surco para el nervio radial. Ahí va el nervio radial junto con la arteria braquial profunda. Allí van los dos nervios, ahí van las dos estructuras. Y esto es importante, porque ¿qué tal si ustedes tienen una fractura de diáfisis de húmero? Puede lesionarse ¿quién? El nervio radial. Entonces, ¿qué van a tener? No va a poder ¿qué? ¿Cómo ver? ¿Qué función va a perder? La extensión, exactamente. Entonces no van a poder, y se da principalmente, le dicen mano caída, es decir, extiende la mano así, en gravedad, no va a poder, paciente, no puede, ¿se dan cuenta? No va a poder que extender. Ahí es donde más se ve. ¿Ok? Bien, mano péndula también se llama, mano péndula o mano caída, es una lesión de quién? Del nervio radial. Y principalmente se lesiona en una fractura de húmero. ¿Y la arteria braquial profunda no se lesiona también? Sí, también se puede lesionar. Pero tiene muchas colaterales, por eso es que no sé. Vamos a hablar más adelante de las arterias. ¿Okay? Bien.
Aquí está la articulación, vean ustedes cómo está la articulación acromioclavicular y sus ligamentos, ¿sí lo ven? El trapezoide, el conoide, el coracotermal simétrico, estos están uniéndole a la escápula. Si estos se rompen, ¿cuál va a ser el problema? Luxación, ¿y cómo se va a llamar? Signo de la tecla tecla, ¿verdad? Signo de la tecla. Y vean ustedes, aquí está el ligamento ligamento transverso, que va a ser un orificio donde va a pasar el nervio supraescapular. Ya les había hablado del nervio supraescapular. El nervio supraescapular va a inervar al músculo supraespinoso e infraespinoso. ¿Okay? El nervio supraescapular va a inervar al nervio supraespinoso e infraespinoso. Vean ustedes que aquí está pasando el tendón del bíceps y aquí está la articulación gleno. Bien, vamos ahora a hablar acerca de los músculos que nos ayudan, ¿sí?, en la parte posterior. Ya habíamos conocido el trapecio, bueno, lo habíamos mencionado. El trapecio tiene una gran, ¿cómo se llama? Un gran origen, ¿verdad? De todas las apófisis espinosas, desde la región nucal hasta la T12, ven ustedes. Y entonces se va a unir para insertarse en la parte superior de la espina de la escápula y en lo que es el techo lateral de la clavícula. ¿Qué función va a tener este trapecio? Elevar los hombros, ¿verdad? Elevación de hombros. ¿Quién lo inerva? El nervio accesorio. Aquí tenemos el deltoides otra vez. Fíjense ustedes, aquí está el deltoides, ¿sí? ¿Ok? Con sus cabezas posterior, lateral y medial. Y entonces se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. ¿Quién lo va a inervar? Nervio. Recuerden que esto es músculo, inervación y función. ¿Okay? Esto es, ya cuando vemos los miembros superiores y inferiores. ¿Quién lo va a inervar? ¿Nervio qué? Lo acabo de decir hace un minuto. ¿Nervio qué? Axilar, nervio axilar. ¿Qué función va a tener? Así es como lo tenemos que aprender, ¿sí? Así es como lo tenemos que aprender. Músculo, origen, inserción, inervación y función. ¿Ok? Aquí tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor que se inserta en el tubérculo mayor, esos son los rotadores externos, y el supraespinoso va a ser también ¿qué? Abductor. Estos son inervados por el supraescapular. Aquí tenemos los romboides. Esos romboides son los que van a rotar medialmente a lo que es la escápula. Y aquí tenemos un músculo grandote, casi no le hacemos caso, que es el dorsal ancho. Si lo ven, este dorsal ancho es inmenso, el dorsal ancho. ¿Por qué tiene relevancia el dorsal ancho? Porque se inserta justamente en el húmero. Se inserta aquí en el húmero, vean ustedes dónde se inserta. Aquí no, acá se los voy a poner. Aquí se inserta el dorsal ancho. Justamente aquí se va insertando, ven ustedes aquí. Dentro de la corredera, en el piso de la corredera se inserta. Entonces tiene relación con el núcleo superior. Entonces, ¿qué función creen que hace? Es grandísimo, el dorsal ancho es inmenso. Entonces debe tener una función muy importante. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo? No. Los remeros. Los que están remando. ¿Sí? Los que están remando. Los que suben las gradas. Para hacer este movimiento, ¿cuál estamos usando? El dorsal ancho. O sea, empuja el cuerpo hacia adelante cuando hace la función. ¿Ok? Eso es lo que hace el dorsal ancho. ¿Ok? Si yo estoy escalando, yo hago esto, ¿quién me lo está haciendo? El dorsal ancho. Está empujando el tronco hacia adelante. ¿Ok? Este dorsal ancho es inervado por el nervio dorsal. ¿Cuál? Tóraco dorsal, muy bien, nervio tóraco dorsal. Ya vamos a ver el plexo, ahorita ya va a salir el plexo y con eso vamos a terminar.
Entonces vamos a la región pectoral. La región pectoral tiene dos músculos, pectoral mayor y pectoral menor. Ese es el que tenemos aquí, ¿verdad? No tiene mucho chiste. ¿De dónde se origina? ¿De dónde se origina? De la parte inferior de la clavícula y del esternón y de las costillas, ¿verdad? Principalmente de la 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y se va a insertar dónde? Vean ustedes dónde se inserta. Ajá, sí. ¿Dónde se inserta? Aquí está, vean, en el surco, está la corredera y el surco. Hace un surco lateral y un surco medial. Se inserta en el surco medilateral. ¿Sí lo ven aquí? ¿Surco qué? Lateral. ¿Qué función va a tener? La aducción. ¿Sí? Tóquense el pectoral. Para hacer pectorales, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ejercicio? Hacen esto, ¿verdad? Cerramos. Hace la aducción. El pectoral mayor. Y el pectoral menor va a tener una función mucho más pobre, ¿verdad? El pectoral menor va a tener una función mucho más pobre, pero hay que hablar de él, que es el pectoral mayor. Ahorita me voy a regresar aquí. ¿Sí? Aquí está el manguito rotador, no se nos olvide, hay una síndrome que se llama síndrome del manguito rotador, que hay alguna alteración en los músculos. Ese es el subescapular, ¿se acuerdan? Subescapular, supraespinoso, infraespinoso, el serrato anterior, aquí está el serrato anterior, ok, subescapular, y entonces me quería que vieran el pectoral, aquí está el pectoral. Entonces el pectoral viene de la segunda, tercera y cuarta costilla, ven ustedes, tercera, cuarta y quinta costillas, y se va a insertar en el apófisis coracoides. No se les olvide el pectoral menor, porque el pectoral menor es el que va a dividir la axila que ahorita vamos a mirar. ¿Okay? Ahora, la parte superficial de esto, de la parte anterior del tórax, vean ustedes, tiene un surco que se va a hacer entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. Esto se ve mucho en las personas que hacen mucho músculo, ¿sí? Que se llama el surco deltopectoral, porque por ahí está pasando la vena cefálica. Esa venota que se les ve a la gente así, esa que se mira, esa es la vena cefálica. Que van a llegar a un triángulo que se llama triángulo deltopectoral, que es ese que está aquí, que lo va a formar la clavícula, triángulo deltopectoral, clavícula, deltoides y pectoral mayor. ¿Qué significa eso? Ese triángulo por ahí se va a perforar la fascia clave pectoral y la vena cefálica va a desembocar en la vena axilar. ¿Ok? Solo como general, porque lo vamos a ver después, siempre tenemos dos sistemas venosos en los miembros superiores: un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. ¿Cuál es más importante en el miembro superior, el profundo o el superficial? Hay dos. ¿Quién dice profundo? Levanten la mano. ¿Quién dice superficial? ¿Quién dice nada? Nada dice nada. ¿Cuál se les ocurre que va a ser más importante? Pues, ¿el profundo? El superficial. En los miembros inferiores el profundo es el más importante. En este caso, y está dado por dos venas. La vena cefálica, que es lateral, y la vena basal. Muy bien. Más adelante ya lo vamos a describir con más detalle, pero ya para que vayan ustedes viendo esto. Vena cefálica y vena basílica. ¿Okay? Por eso viene aquí la vena cefálica, viene el superficial, se va entre el surco deltopectoral, ¿sí? Llega al triángulo deltopectoral, perfora la ponerosis, la ponerosis pectoral y desemboca en la vena axilar. Bueno. Ok. Y ahí pues se va acompañándose con la rama deltoidea de la arteria toracoacromial, pero la más importante es la vena. ¿Ok? La vena axilar, la vena cefálica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay varios detalles aquí que
pero ahora quiero hablar acerca de la axila. ¿Ok? La axila, pues evidentemente es eso. ¿Okay? ¿Y por qué es importante la axila? Porque por ahí van a estar todas las estructuras que están pasando de dónde? Del cuello hacia el miembro superior. Y por eso es que la axila tiene un método de protección. Cuando ustedes les va a pasar, lo que hacen, si les va a caer algo así, pero si les van a pegar, ¿qué hacen? Se protege uno todo, ¿verdad? Es la parte del cuerpo así. ¿Por qué? Porque protege la axila también. ¿Okay? Entonces la axila es vamos a ver como una pirámide. ¿Okay? Una pirámide, hay cuenta que es una pirámide, la voy a pintar. Y por ahí van a pasar estructuras. ¿Okay? Es una pirámide con cuatro lados. ¿Okay? Donde va a tener un agujero, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese agujero? Ese orificio. Cérvico-axilar, ¿verdad? Donde aquí va a tener 3 lados. Voy a poner como si fuera un triangulito. Ahí está. ¿Ok? ¿Está bien? Y por ese agujero van a estar pasando las estructuras acá. ¿Qué límites tiene ese agujero? En la parte posterior va a tener la escápula. En la parte medial va a tener a la primera costilla. Y en la parte anterior va a tener a la clavícula. También se llama agujero cérvico-clavicular, pero le vamos a llamar cérvico-axilar. Y por aquí van a estar pasando las estructuras a la axila, donde su vértice, la parte más superior, pues va a ser ese agujero, ¿verdad? ¿Ok? Después, su base va a ser, tóquense la axila, va a ser una aponeursis que se llama aponeursis axilar, ¿verdad? Ese es lo más fuerte que siempre hay. Aponeursis axilar, claro, ahí va a tener piel, líquido celular y la aponeursis axilar. Y los límites, ¿qué voy a tener? En la parte medial vamos a tener a las primeras 4 costillas, ¿verdad? Ok, aquí están las costillas, parte medial. Parte lateral que voy a tener, parte medial costilla, parte lateral que voy a tener, al hueso, al húmero, ¿verdad? Al húmero, aquí voy a tener al húmero. Mi pared posterior, esto es un pliegue que se llama pliegue axilar posterior. Ahí vamos a tener al músculo subescapular, ¿verdad? Vamos a tener aquí más redondo menor, y vamos a tener al dorsal ancho. Acá está, aquí está. ¿El redondo mayor que ahí? Mande un poquito más abajo, sí. Y en la parte anterior tenemos el pliegue anterior. Tóquense el pliegue anterior. ¿Qué músculos son aquí? Pectoral mayor. Pues el pectoral mayor. ¿Y cuál otro? Pectoral menor. Y parte del pectoral menor, pero más entonces el pectoral mayor. Entonces ahí tenemos la axila. ¿Por qué es importante la axila? Porque va a contener el plexo braquial, va a contener la arteria axilar y va a contener la vena axilar, los ganglios linfáticos y alguien más que diga qué más tiene la axila. Mujeres, ¿qué más tiene la axila? Ustedes lo tienen. ¿Qué más tienen? ¿Cuál? La cola axilar de la mama, exacta. La mama no está solamente aquí, sino se extiende hasta la axila y se mete por un agujero y se mete a la axila. Por eso es cuando se hace la exploración mamaria, hacia dónde se tiene uno que ir, a la axila a tocar. ¿Sí? ¿Ok? Eso no se puede olvidar nunca. Nunca se puede olvidar eso. Y claro, hay ganglios linfáticos, muchos ganglios linfáticos, que lo vimos en el tórax, pero lo vamos a repetir ahorita. ¿Ok? Para que nos ¿ok? Entonces ahora sí podemos hablar acerca de la arteria axilar con sus porciones. ¿Ok? Esta arteria axilar tiene 6 ramas. ¿De dónde a dónde le vamos a llamar arteria axilar? Aquí están, ¿verdad? Del borde lateral de la primera costilla al borde inferior de quién? De redondo mayor, ¿verdad? Aquí está.
Y entonces la va a dividir el pectoral menor en una primera porción, segunda y tercera, como ustedes pueden ver ahí, y la segunda va a estar por detrás del pectoral menor. Y entonces vamos a ir viendo cuáles son las ramas de la torácica de la axilar. Primera rama, primera porción va a dar una rama, segunda dos y tercera tres. Es muy fácil, ¿verdad? Aquí es al revés como la subclave. La subclave, la primera rama 3, la segunda 2 y la tercera misma, ¿verdad? Aquí es al revés. Primera porción, arteria torácica superior. Segunda porción, arteria tóraco-acromial y arteria torácica lateral. Esta torácica lateral va a ir acompañando al nervio torácico largo. ¿Okay? Torácica lateral. Y la tercera porción, ¿cuáles van a dar? Fíjense ustedes aquí. La más gruesa de todas, que va a ser la subescapular. Y la subescapular se va a dividir en dos: la circunfleja de la escápula y la tóraco-dorsal, que va a acompañar al nervio tóraco-dorsal. ¿Verdad? Y por último, va a dar las ramas circunflejas, que la más gruesa va a ser la posterior, pero vean ustedes, rama circunfleja anterior y rama circunfleja posterior. ¿Con qué nervio se está relacionando este? ¿Con el nervio qué? ¿Cómo se llama? Con el nervio. ¿Con qué se va a relacionar con esas arterias circunflejas? ¿Con qué nervio? El que da vuelta al cuello quirúrgico, ¿cómo se llama? Inerva deltoides, ¿cómo se llama? Axilar, todo, o sea, ya lo acabamos de repetir, decir. Entonces, esas arterias les han dado vuelta al cuello quirúrgico con el nervio axilar. ¿Okay? Entonces, tenemos las 6 arterias. 6 arterias. Pues vean ustedes aquí, muy interesante, cómo hay una arteria de la subclavia que se va a relacionar con, que va a ir por dónde, que va a ir a dónde, a la parte posterior, que va a ser la arteria supraescapular. Y vean ustedes lo que va a pasar aquí. Por eso es interesante esto. La arteria supraescapular va a pasar por arriba del agujero, porque por dentro del agujero va a pasar aquí en el nervio supraescapular. Y vean ustedes cómo se anastomosan todas las arterias con la dorsal de la escápula y la circunfleja de la escápula. Eso tiene importancia. Tiene importancia porque el primera anastomosis que tenemos, la anastomosis escapular. ¿Por qué creen ustedes que es importante que uno sepa eso? ¿Por qué creen ustedes que es importante que yo sepa que hay anastomosis? Otra vez, no sé si ustedes logran entender lo que les estoy diciendo. Aquí viene la arteria, ¿verdad? Aquí viene la arteria. Todos. Pero hay arterias que se anastomosan con ellas mismas y hacen un circuito, una anastomosis. ¿Para qué? ¿Para qué es importante hacerlo? Tener rutas alternas por si se llega a dañar la arteria. Pues claro, el miembro, por eso es que casi no hay amputaciones por isquemia en el miembro superior. ¿Por qué? Porque hay montones de anastomosis. Imagínense que yo, por alguna razón, traumatice la arteria aquí o aquí. ¿Qué pasaría? Pues estas van a llegar por detrás y después se van a llegar por aquí y va a seguir pegando. ¿Se dan cuenta? Para eso sirven las anastomosis. ¿Ok? Muy bien. Esa es la arteria y vean ustedes cómo está pasando por aquí. ¿Verdad? Aquí viene la vena, donde la vena cefálica desemboca. ¿Okay? Y entonces ahora podemos, sí, hablar del plexo braquial. Aquí es el plexo braquial en la axila. Y este va a venir en el examen indefectiblemente. No sé qué significará eso, pero
está muy bonita la invariablemente esto va a salir en el examen, entonces hay que aprenderlo, así como está. Sí, pero ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que se lo aprendan el plexo braquial, que le pongan el músculo que inerva, que le pongan la función, ¿sí? ¿Ok? Porque ahora vamos a ver al revés, que no vemos músculos, ahora vamos a ver nervios. ¿Ok? Entonces fíjense, el plexo braquial, ¿de dónde se origina, jóvenes? C5, C4, ahí no debe ser C4, me vas a matar. bueno, C5, pero ahí se controla. C5, C6, C7, C8 y T1. Vamos a empezar a visualizar. Primero, el C5 da un nervio que se llama nervio dorsal de la escápula. Aquí está. ¿Y a dónde va? Al músculo dorsal de la escápula y a los romboides. Ese es el que va a inervar ese, ¿verdad? ¿Okay? Después C5, C6 y C7 va a dar otro nervio que está aquí. Ese nervio se llama como torácico largo. ¿Quién va a qué músculo va a inervar? Búsquenlo, ¿cómo que ahí? Torácico largo, ¿qué va a inervar? El gordo anterior, el cerrato anterior. El cerrato anterior. Esos son los nervios del plexo braquial que va a salir de sus segmentos, ¿sí? Porque después el plexo braquial se va a unir en el cuello, se va a unir en troncos, ¿verdad? C5, C6 se unen para formar el tronco superior, C7 se une para formar el tronco medio y C8 y T1 se unen para formar el tronco inferior. Y aquí van a haber otros nervios más. Nervio supra escapular que va a inervar bien. Músculo supraespinoso, músculo infraespinoso y ¿qué otro? Redondo, menor. Y tenemos también para el músculo subclavio. Ahora sí, pasa a la axila y va a formar esto. Fíjense ustedes que se queda, los troncos se dividen en fascículos o divisiones anteriores y posteriores. ¿Okay? Todas las posteriores se juntan y van a formar el tronco posterior. ¿Y por qué posterior? Posterior a la arteria. Cuando va pasando la arteria axilar por aquí, lateral a la arteria, medial a la arteria y posterior a la arteria. Todos se llaman posteriores. ¿Ok? Fíjense, se juntan todos los posteriores y forman el fascículo posterior. Se juntan los anteriores, ¿sí? del tronco superior y medio y forman el fascículo lateral. Y el anterior del inferior solamente va a formar el fascículo medio. De estos fascículos van a salir varios nervios. Nervio pectoral lateral, que va a inervar al pectoral mayor. Del fascículo posterior que está aquí van a salir tres músculos. Aquí están, tres nervios, perdón. Nervio subescapular superior, ese va a inervar al músculo subescapular. Nervio tóraco-dorsal, ese va a inervar al músculo dorsal ancho. Y el subescapular inferior. Subescapular inferior. ¿A quién va a inervar el subescapular inferior? ¿A qué músculo? ¿Qué músculo va a inervar el nervio subescapular inferior? Al músculo redondo mayor. Muy bien, al músculo redondo mayor. Ahora, del medial, vean ustedes, del medial va a dar un pectoral menor que va a ir al músculo pectoral, al músculo pectoral menor, ¿sí? Y dos nervios cutáneos, nervio cutáneo braquial medial y nervio cutáneo braquial lateral. Esos van a ir a la piel,
cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial, a la piel. ¿Ok? Y entonces, ya al final, ¿sí? Ven ustedes, al final ya da ramas ya terminales, ¿sí? ¿Ok? Fíjense ustedes, vamos a empezar con el posterior. ¿Cuál es el más grueso de todos estos? El radial, ¿lista? En medio radial viene el tronco posterior y ¿qué va a inervar? ¿Qué dijimos? Las flores. Todo el compartimento, todo lo posterior. No hay pierde, aquí ven todo lo posterior. Y esos van a ser ¿qué? Extensores y supinables. Extensores supinables. Después va a dar una pequeña rama que es el nervio axilar. Ese nervio axilar, ¿qué va a hacer? Deltoides y redondo menor. Después, ahora sí, el lateral va a dar una rama que se llama nervio musculocutáneo. Aquí está, nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo va a llevar los músculos del compartimento que anterior del brazo. Músculos del compartimento anterior del brazo. Una parte del lateral y del medial se va a unir para formar el nervio mediano. Ese nervio mediano va a pasar por el brazo, no va a hacer nada y va a llegar al antebrazo y va a llevar la mayor parte de los músculos del antebrazo. Cuando lleguemos al antebrazo vamos a ver cuáles son. ¿Okay? Todos los músculos del antebrazo. Flexores y pronadores va a ser el nervio mediano. Porque extensores y supinables es el nervio radial. Y por último, el nervio cubital va a inervar la mayor cantidad de los nervios de la mano. Unos pocos lo va a ser el mediano y unos pocos va a ser el cubital. Cuando lleguemos a esto vamos a ver cuáles. Entonces vamos a hacer ¿cómo se llama? Un ejercicio rápidamente. Nervio. 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 Así de sencillo. Ok, nervio. Nervio. Dorsal ancho. Ese es el músculo. Bueno, Tóraco. O sea, nervio. Escápula. Torácico. Largo. ¿Verdad? Así. Nervio. Nervio. De 15 gramos. Supra. Escapular nervio. Axilar nervio. Supraescapular. Nervio. Subescapular superior. Nervio. Supraescapular. ¿Se dan cuenta? Así lo van a hacer para que sea más fácil. ¿Está bien? Hagan sus movimientos en su casa. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno. Agarren un resumen, agarren ¿cómo se llama? Un receso. Yo me tengo que ir, no tengo algo que hacer. ¿Sí? Se me acabó ahorita a las 2:20. Agarren